Pedro Sánchez decide que una de las primeras medidas que adopte su gobierno en esta nueva temporada sea un plan contra los medios no afines al gobierno, a los que acusa de ser la máquina del fango. Sánchez diseñó esta ofensiva en primavera, cuando se inició la investigación judicial a su esposa y se tomó 5 días para reflexionar. Mañana lo aprobará el Consejo de Ministros. Moncloa mantiene silencio sobre la relación con el régimen de Venezuela y sobre la situación de los 2 ciudadanos españoles que han sido detenidos bajo la acusación de ser espías. Estas detenciones se producen cuando mañana se votará en el Parlamento Europeo el reconocimiento de la victoria de la oposición, justo una semana después de que ya se haya reconocido en el Parlamento español. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, el individuo detenido por el supuesto intento de atentado contra Donald Trump ha sido acusado después de comparecer ante un juez de Florida. Ese es el momento de su detención. Se trata de un hombre de 58 años con antecedentes y obsesionado con Ucrania. Este nuevo episodio vuelve a conmocionar la campaña electoral y a provocar dudas sobre la efectividad del conocido como Servicio Secreto, que es el departamento encargado de proteger a las principales autoridades en Estados Unidos. Alerta en Portugal por una oleada de incendios en el norte y centro del país. Han muerto al menos 3 personas, entre ellas un bombero. Hay 20 heridos. Las llamas mantienen cortadas carreteras y han quemado algunas viviendas. Portugal ha pedido ayuda a la Unión Europea. Quizá recuerden uno de los episodios más singulares que se han producido en la historia de nuestra democracia. Ocurrió el pasado mes de abril. Hacía entonces varias semanas que se habían publicado las noticias sobre las actividades privadas de la esposa del presidente del gobierno y se acababan de iniciar las primeras investigaciones judiciales. Pedro Sánchez se mostró indignado y decidió tomarse 5 días de reflexión, dejando en suspenso sus responsabilidades al frente del gobierno. Dijo que se iba a plantear si merecía la pena seguir. Pasados aquellos 5 días, Sánchez dijo que sí merecía la pena y que se lanzaría contra los medios que, según él, propagan bulos. Y hasta hoy, cuando ha reunido a sus parlamentarios, han pasado 5 meses. Las investigaciones judiciales siguen en marcha y Sánchez ha puesto a sus diputados y senadores en guardia para lanzar una ofensiva contra aquellos medios que no le son afines. Y la ofensiva se inicia de inmediato. Mañana mismo Pedro Sánchez llevará al Consejo de Ministros lo que ha bautizado con el pretencioso título de Plan de Acción por la Democracia. Nada menos que un plan de acción por la democracia. Se supone que mañana se concretarán las medidas, pero el presidente sí ha dejado claro que su objetivo son aquellos medios de comunicación que, según Pedro Sánchez, conforman eso a lo que también ha bautizado con un nombre pretencioso: la máquina del fango. Como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Plan de acción por la democracia. Dice el presidente del Gobierno de la Nación que la democracia está asediada por las presiones a periodistas. Se refiere a las presiones de otros, no a las presiones del Gobierno. Y por eso, a partir de mañana, Pedro Sánchez nos anuncia que el Gobierno va a plantar cara a la máquina del fango con ese plan de acción por la democracia. Esa máquina del fango fue detectada por Moncloa cuando se inició la investigación sobre las actividades privadas de su esposa. Y poner freno a todo eso es, según Moncloa, defender la democracia. Esa es la doctrina que se emite desde las cercanías del poder. Dice Sánchez que su plan está relacionado con un reglamento europeo, aunque ese reglamento se creó para frenar los bulos que proceden de Rusia. Raúl Marqueta ha asistido a esa comparecencia del presidente en el Congreso. Raúl. Sí, Vicente, comparecencia en la que el presidente no ha dado nuevos detalles. Lo que sabemos efectivamente es que la base de ese plan viene de Europa y que España tiene que aplicarlo, fundamentalmente para saber quién está detrás de los medios, de todos, y cómo se financian, pero el Gobierno quiere ir un paso más allá, con reformas incluso que afectarían al Código Penal. Y ahí eso es lo que preocupa, entre otros, al Partido Popular. Vamos a ver qué es lo que sale mañana del Consejo de Ministros, porque a esta hora nos consta que PSOE y Sumar no tienen un texto cerrado. Están a horas de que se apruebe, todavía negociando in extremis. Es el día en el que empieza su reflexión. A pesar de todo,
sigo creyendo en la justicia. En la carta que dirige a la ciudadanía, donde, y no al azar, vemos por primera vez escrito este término, 4 palabras que a partir de entonces se convertirían en habituales. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política. Dentro de una campaña... Bulos que se propagan por esos pseudomedios. Con un principio, el caso sobre Begoña Gómez y un fin. Trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de nuestra democracia. Tras los 5 días de reflexión, Sánchez anuncia el plan que 5 meses después se presenta sin mucho detalle aún sobre las medidas concretas. Ni siquiera su comparecencia en el Congreso... Las medidas propuestas son objetivas. Aclaró las dudas de un plan que mañana directamente saldrá de la Moncloa. De ahí tendrá que pasar por las cámaras y por eso tampoco es casualidad la invitación de Sánchez al diálogo con el Congreso. La puerta de la Moncloa está abierta. Apenas una semana después de desdeñar su función. Con o sin poder legislativo. Una mano tendida. Si se quiere, se puede. Que la oposición ya rechaza. El PP advierte, no van a aprobar un plan que se basa en controlar a los medios. El presidente ha hecho los anuncios que ya les hemos comentado y además ha repetido la advertencia que nunca falta en ninguno de sus discursos, la advertencia de que esta legislatura va a ser larga. Es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. Vamos a hacer grandes cosas en los 3 años que nos restan de legislatura. El presidente recuerda a los españoles que la legislatura no termina hasta dentro de 3 años y la oposición trata de frenar determinadas medidas con actuaciones que no necesariamente alcanzarán el objetivo que se ha puesto el PP. La semana próxima estaba previsto que el Pleno del Tribunal Constitucional debatiese la admisión a trámite del primer recurso sobre la amnistía, el que presentó el Partido Popular. Pero finalmente no va a ser así. El motivo es que los populares incurrieron en un defecto de forma. No entregaron correctamente las firmas de la petición de recurso que acompañaban a ese recurso. Ya lo han subsanado, pero esto va a suponer un retraso de aproximadamente un mes. Y algo más, e importante, van a tardar los recursos todavía más, los recursos que se han presentado por 16 comunidades autónomas, 15 de ellas del PP y una del PSOE, Castilla-La Mancha, sobre esa ley de amnistía. El Constitucional ha dejado los recursos temporalmente en suspenso mientras los letrados del propio tribunal elaboran un informe. Decimos que esto es importante. La presidencia del Tribunal Constitucional congela de esta forma los recursos planteados por las comunidades autónomas, con lo que se retrasa todo el proceso para que se establezca si la amnistía es o no es constitucional. No es, desde luego, una decisión baladí. Esther Vaquero. Claro, todo tiene que darse conforme a derecho y aquí el Constitucional tiene dudas. Por eso ha encargado un informe que lo aclare. Para poder impugnar la ley de amnistía habría que demostrar que esta tiene incidencia en el ámbito de las autonomías. Si la respuesta es positiva, el recurso de Aragón sería el primero en abrir camino. Pedro Callejas. Así es, Esther, aunque el informe que se ha encargado a los letrados va a tener en cuenta los argumentos de todas las comunidades autónomas, pero eso sí, hasta que no se produzca un dictamen, esos recursos van a quedar de facto paralizados. Un dictamen que en todo caso no es definitivo, no es algo seguro, porque la última palabra la van a tener los magistrados del Tribunal Constitucional, que tendrán que decidir sobre la admisión a trámite o no de esos recursos de las comunidades en un pleno que previsiblemente no se va a producir hasta finales de año. Más noticias. Este fin de semana, Josep Borrell, exministro de Pedro Sánchez y alto representante de la Unión Europea, definió a Venezuela como régimen dictatorial. Lo hizo horas después de que la ministra Margarita Robles hiciera lo mismo. Hoy en el Congreso los periodistas le han preguntado al presidente del Gobierno y también al resto de los ministros por este asunto, sin éxito. Presidente, ¿comparte con Borrell que Venezuela es una dictadura? Dice que es una dictadura Venezuela. Ministro, ¿comparte con Borrell que Venezuela es una dictadura? Vicepresidenta, ¿comparte con Borrell que Venezuela es una dictadura? Con el Gobierno en silencio, sigue sin haber noticias de la situación de los 2 españoles que están retenidos en Venezuela. Son estos 2 hombres, ambos procedentes del País Vasco, a los que el chavismo acusa de espionaje y de conspirar contra Nicolás Maduro. También ha sido detenido un ciudadano checo. La Unión Europea sigue con mucha preocupación la situación de los 3 detenidos europeos. En Caracas, la embajada española espera que el régimen les permita darles asistencia. Manuel Covela.
Pasadas más de 48 horas desde que el gobierno venezolano anunció la captura de los dos españoles, la embajada en Caracas continúa reclamándole información oficial y verificada, así como la clarificación de los cargos de los que se les acusa. Además, la delegación española continúa en contacto con la Cancillería venezolana, a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales. Admiten ser de los organismos. Han pasado 48 horas desde que saltara la noticia. Y sabe el CNI que nosotros tenemos más información. Información del supuesto complot para derrocar a Nicolás Maduro y en el que estos dos bilbaínos, según Caracas, están involucrados. Bueno, España tiene que ver con eso. Estados Unidos dirige esta operación. Desde el sábado están detenidos y nada se sabe de ellos. Las familias de Andrés, de 32 años, y José María, de 35, insisten. Sus hijos son turistas y no espías del CNI. Bruselas califica de lamentable la detención de ciudadanos europeos. Our ongoing call on the authorities in Venezuela to respect human rights, to end arbitrary detentions. Detenciones como estas contra los que se atreven a alzar la voz. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, lo sabe bien. 12 o 20 veces me han acusado de cualquier tema, pero no solo a mí, eso es parte de una rutina que se hace con toda la oposición. Y tras las elecciones del 28 de julio, más de 2.000 personas han sido arrestadas. El presidente del Gobierno sí se ha referido a Venezuela durante su comparecencia ante los parlamentarios del Partido Socialista, pero se ha limitado a decir que defienden la democracia y exigen a Maduro que publique las actas electorales. En realidad hace ya mes y medio que se le hace esa petición y todavía no se han hecho públicas esas actas. Por su parte, Feijóo celebra que haya voces socialistas, en referencia a Borrell y a Margarita Robles, que hablen con claridad sobre Venezuela. La defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al Gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones. Yo le agradezco también a militantes y a dirigentes del Partido Socialista que empiecen a hablar con claridad y que refieran el régimen de Maduro a una dictadura. Moncloa mantiene el silencio sobre la relación con el régimen de Venezuela. Tampoco ha hablado sobre la situación de los ciudadanos españoles que han sido detenidos. Piden tranquilidad y la oposición más contundencia. Para el Gobierno hoy no toca hablar de Venezuela. Ni siquiera Óscar Puente ha querido hoy contestar a la pregunta. Hay un ministro de Exteriores que es el que expresa la posición del Gobierno en estas materias. Pero hoy ese responsable, José Manuel Álvarez, también calla. E insistidos otros ministros por el mismo tema. Venezuela. Dar un mensaje de tranquilidad en cuanto a que no adelantemos acontecimientos. España defiende esa solución democrática y pacífica en Venezuela. Evitan la respuesta directa. Para el PP la postura del Ejecutivo no es la correcta. Se equivoca quien defiende las posturas que no son ni decentes ni morales, ni comprometidas sobre todo con el pueblo venezolano. Aplauden las palabras de Borrell y la respuesta del Gobierno les parece tibia. Debe de ser contundente ante una dictadura, por supuesto. No sé por qué tantos rodeos cuando estamos hablando de un tirano. La oposición denuncia. Ninguna información por parte del Gobierno. Ninguna. En lo que respecta a Venezuela. Hoy Edmundo González se ha reunido con el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Con este encuentro, el candidato venezolano se ha reunido con todos los expresidentes del Gobierno, salvo con Zapatero. Mañana se verá con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. Ha sido una noche de alta tensión en la frontera entre Marruecos y España en Ceuta. De nuevo, decenas de jóvenes, la mayoría menores de edad, han intentado cruzar en masa a la ciudad autónoma. Ocurre solo unas horas después de que unas 400 personas se enfrentaran a las fuerzas marroquíes. La ciudad de Castillejos, al otro lado de la frontera, es el punto de partida de los que pretenden entrar en Ceuta. Allí está nuestro compañero Marc Ferrà, que ha sido testigo del último intento para saltar la valla. Justo pasó aquí donde estamos. Los jóvenes llevaban horas esperando en una montaña cercana y la policía estaba en alerta. Justo al anochecer empezaron a bajar corriendo, algunos lograron llegar hasta aquí, otros intentaron escapar, aunque la mayoría fueron detenidos. 24 horas más tarde, como veis, la situación es mucho más tranquila, aunque la policía sigue en alerta. Antes de que se ponga el sol empiezan a organizarse. Salen los primeros y después el resto.
Están escondidos en colinas y zonas rocosas de Castillejos, la ciudad más cercana a la frontera ceutí. Lo que ven son imágenes exclusivas de Antena 3. Comienzan las carreras. Son grupos muy numerosos, la mayoría marroquíes y subsaharianos. Cuantos más, mejor. Es más difícil la captura. Muchos jóvenes, ninguno entra a Ceuta. Ninguno. Anoche ninguno pudo pasar la frontera. Un gran despliegue policial sin precedentes de la Gendarmería lo impidió. Muchos controles no pasa. Decenas de detenidos, alguno intenta escapar por la fuerza, otros resultan heridos. La mayoría de ellos menores. La frontera se abre, se cierra, se abre, se cierra. Al día siguiente vuelve la calma a la frontera, imágenes cotidianas con más retenciones de lo normal, porque los controles son más exhaustivos. En Ceuta la tensión es máxima. Se vigila la frontera a uno y otro lado. La ciudad autónoma trata hoy de recuperar la normalidad después de varios intentos de entradas masivas de migrantes. Rocío Luque. Sí, Esther, intentos masivos que se han orquestado a través de las redes sociales, vídeos sobre todo dirigido a jóvenes en los que se explicaba el modo de cruzar la frontera. Ante esta convocatoria masiva, de hecho, la Policía Nacional y la Guardia Civil reforzaron el dispositivo incluso antes del domingo. Y al otro lado de la valla, 24 horas después, hemos podido ver desde aquí cómo la policía marroquí seguía reteniendo a algunos de esos jóvenes que ayer intentaron saltar la valla. Era el día elegido. A modo de reto viral, el 15 de septiembre aparecían los teléfonos móviles de muchos jóvenes marroquíes para intentar el salto a Ceuta. Circulaban vídeos con indicaciones de por dónde entrar a nado y del equipamiento necesario: aletas, trajes de neopreno, flotadores. Vídeos como el de esta joven mostrando su vida en España tras lograr el salto servían de reclamo. Y esta ha sido la respuesta. Varios centenares de jóvenes se acercaron este domingo a la frontera con la intención de cruzar a España. La entrada por el mar estaba muy vigilada, lo intentaron por tierra. Los disparos de material antidisturbios eran constantes. Nadie ha llegado a la valla. Estos menores de edad ni siquiera lo intentaron. En España me van a ayudar porque soy menor, dice antes de iniciar el regreso hacia su ciudad. Este lunes la frontera ha estado tranquila, aunque ha habido intentos aislados de salto en suelo marroquí. Con miedo porque tengo dos adolescentes. Ayer les dije no salgáis mucho a la calle. Pero muy tranquilo. Está la policía por aquí, la policía en Marruecos. El despliegue policial en el lado español de la frontera no ha tenido que activarse. El otro punto caliente en materia de inmigración en nuestro país es Canarias. En lo que llevamos de año han llegado a las islas más de 26.000 inmigrantes, un 85% más que el año pasado. Este que van a ver es el último cayuco llegado a El Hierro hace unas horas, con 67 personas, entre ellas 2 niños de 3 y 8 años. El gobierno insular sigue criticando al central por su dejadez y por sus formas. De hecho, el presidente de Canarias ha vuelto hoy a alzar la voz contra el Gobierno por su intención de recurrir el nuevo protocolo de acogida de menores. Según Clavijo, actúa, así lo ha dicho, como un matón de colegio. Después de todo el esfuerzo que se está haciendo, lo que nos sentimos es amenazados, ¿no? Es como el matón de colegio, ¿no? Que o haces lo que yo te digo, como yo te digo, o te pego. Absolutamente perpleja. Creo que el señor Clavijo está siendo profundamente injusto en sus declaraciones con el Gobierno de España. Nunca ha habido tantos foros de encuentro, no solamente con Canarias, sino con el conjunto de comunidades autónomas. Importante reunión, una más, en Londres entre el ministro español de Asuntos Exteriores y su homólogo británico. Buscan un acuerdo sobre Gibraltar. Han acordado impulsar las negociaciones para lograr un pacto sobre las relaciones con el Peñón. Las autoridades españolas y británicas llevan meses reuniéndose para hablar de Gibraltar y siempre terminan esas reuniones diciendo dos cosas: que avanzan y que han acordado impulsar las negociaciones. El jueves se van a volver a reunir en Bruselas. Sabremos entonces si hay acuerdo o si, como hoy, acuerdan otra vez impulsar las negociaciones en esto que es lenguaje diplomático. Eva Millán. Sí, pero que este encuentro con todas las partes sea inminente se considera señal de progreso de la cumbre bilateral de hoy, ya que todo acuerdo debe ser sellado con Bruselas. Lo que falta son apenas detalles sobre el rol de la policía española en el aeropuerto de Gibraltar, pero esta vez hay un mayor sentido de urgencia debido al inicio en noviembre del nuevo sistema de entradas y salidas en el espacio Schengen, en el que está España, pero no Reino Unido.
Este es el momento en el que las fuerzas de seguridad detienen al individuo que estaba con un fusil de asalto en el campo de golf en el que jugaba Donald Trump. Es la segunda vez en 2 meses que alguien se acerca a Trump con un fusil de asalto. La primera vez, seguro que lo recuerdan, una bala rozó la oreja derecha del candidato republicano. Esta vez, el detenido no llegó a disparar, según dicen ahora las autoridades. Por eso, solo ha sido acusado, al menos de momento, de 2 delitos relacionados con armas de fuego. Nueva York, José Ángel Abad. Sí, Vicente, eso es. Estos son los cargos criminales iniciales que van a permitir a la policía, con toda probabilidad, tener detenido, encerrado al sospechoso. Es probable que se vayan a añadir más cargos sobre el intento de asesinato específico, mientras se aclara también cómo es posible que en un lugar tan frecuentado por el expresidente alguien pudiera tenerle tan a tiro, lloviendo sobre mojado y con tanta tensión en este país, tensión que tampoco hoy se ha rebajado. Vamos a verlo. Camina hacia atrás, le grita a la policía a Ryan Wesley Routh mientras le advierten: no te detengas. Había pasado, ahora se sabe, 12 horas escondido, esperando en estos arbustos alrededor del club de golf hasta que un agente del servicio secreto le disparó a él tras ver asomar el rifle SKS automático que luego dejó atrás en su huida. No es un presidente en ejercicio, se justifica el sheriff. Si lo fuera, sí habríamos acordonado todo el perímetro del campo de golf. En ese tribunal le han leído ya los primeros cargos en su contra por posesión ilegal de arma y tener borrado el número de serie, pero por ahora no por intento de asesinato. Trump asegura por su red social la retórica y mentiras de la camarada Kamala Harris y los ridículos juicios contra mí han llevado al país a un nuevo nivel de odio. Gracias a Dios el presidente Trump está bien, declara Biden. Trump mantiene su meeting en Michigan mañana. El detenido es un hombre de 58 años del que se dice que está obsesionado con la guerra de Ucrania y tiene antecedentes penales. En el año 2016 votó a Trump, según ha trascendido en voz de las propias autoridades, pero al parecer en los últimos tiempos había difundido mensajes a favor de los demócratas. José Ángel. Sí, Vicente, y con lo que ya sabemos podemos decir que el perfil del sospechoso apuntaba a algo tan terrible como lo que ha intentado. Y ahora la cuestión es cómo se pueden evitar sobresaltos de este tipo en los 49 días que quedan de campaña en un contexto de tanta división, con tantas armas y desafortunadamente, como parece ser el caso, con este sujeto también con voluntad de usarlas de la peor manera. Su cara ya era conocida por la policía. De 58 años, trabajador en la construcción, tiene un largo historial de antecedentes penales. Algunos de los delitos: atrincherarse durante horas con un arma dentro de un negocio o posesión de una ametralladora. Estaba obsesionado con la guerra de Ucrania. Se trata del bien contra el mal. Viajó aquí para captar voluntarios. Mi objetivo inicial era venir a luchar. Creo que todo el mundo debería estar aquí apoyando a los ucranianos y al ejército. Se manifestó por la liberación de los soldados. Incluso insinuaba que podía reclutar a miles de militares afganos. Necesitamos a todo el mundo aquí. Si no tienes habilidades, ven, ya sabes. Votó a Donald Trump en las elecciones de 2016, pero manifestó su apoyo a Biden antes de retirarse. En redes sociales llegó incluso a invitar a Kim Jong-un a visitar Hawái. Ahí es donde ha vivido los últimos años, en esta casa que ven aquí. Nos enteramos de la noticia hoy y fue muy sorprendente. Sus vecinos siguen asombrados. Cada interacción que tuvimos con él fue muy acogedora y amable. Con una vida llena de vaivenes, ahora detenido como sospechoso de intentar matar a Trump. Entran en vigor en Alemania los controles fronterizos con los que Berlín intenta combatir la inmigración irregular. La medida se prolongará al menos durante los 6 próximos meses. Esa decisión de Alemania ha generado enorme malestar en sus países vecinos. Guillermo Pascual, tú estás en uno de esos puntos fronterizos. Sí, Esther, estamos en este puesto de control justo en una de las fronteras entre Francia y Alemania. Aquí durante todo el día se han estado parando vehículos, el último hace solo unos minutos, pero como dices, el gran temor es que ese malestar termine provocando un efecto dominó. Es decir, que otros países vecinos también pongan controles fronterizos, y esto es algo que, teniendo en cuenta el tamaño de Alemania, pues terminaría afectando de lleno a la libre circulación en buena parte del continente.
En la medianoche del domingo al lunes, la policía alemana comenzó a instalar los primeros controles. Estos que vemos en la frontera con Dinamarca. En el otro punto del mapa, estos otros, en la carretera que llega hasta Polonia. Y a este autobús le han parado cuando entraba desde Francia. La policía alemana nos cuenta que no controlan a todos y cada uno de los vehículos, solo aquellos que levantan alguna sospecha, vinculada, dicen siempre, con la inmigración ilegal. Los chequeos se han extendido también a las estaciones de tren o de autobús. A este chico le abordaban directamente en la parada. Aunque tanto control, en algunas ciudades han generado protestas de los vecinos. Este hombre pide fronteras abiertas y se queja de que detrás de estas medidas hay una clara batalla política debido al ascenso de la extrema derecha y su duro discurso migratorio. Son imágenes grabadas desde el interior de un coche de bomberos en Portugal. Allí sufren las consecuencias de una ola de incendios que deja ya 3 muertos, uno de ellos un bombero, y miles de hectáreas arrasadas. Las llamas mantienen cercadas varias poblaciones del norte y centro del país. Las autoridades han pedido ayuda a la Unión Europea. España, Francia, Grecia e Italia ya han enviado efectivos para combatir las llamas. Las llamas devoran las casas en Albergaria, en la región de Aveiro. Ya hay 20 viviendas ardiendo. Impotentes, los vecinos intentan apagar el fuego con cubos o mangueras de jardín. Las llamas se extienden con rapidez. El viento y las altas temperaturas avivan el fuego. Nada menos que 43 incendios arrasan el centro y el norte del país y están fuera de control. No hay medios suficientes para extinguirlos. El fuego es tan virulento que los vecinos han sido desalojados. Las llamas invaden la carretera. Decenas de conductores han quedado atrapados. Más de 3.000 efectivos luchan contra reloj para sofocar las llamas, pero Portugal está desbordado y ha pedido ayuda a la Unión Europea. Bruselas va a movilizar 9 aviones anfibios para ayudar en la extinción de esta oleada de incendios simultáneos. Al menos 17 personas han muerto en las inundaciones que afectan al centro de Europa. Otras 8 están desaparecidas. Miles de personas han tenido que ser evacuadas en la República Checa, Polonia o Rumanía. Esa borrasca ya se acerca también a España, coincidiendo con el final del verano. Las altas temperaturas van a dejar paso a las lluvias, especialmente en el este peninsular, y bajarán las temperaturas. La exmujer del productor de televisión Josep María Mainat ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por intentar matarlo con una sobredosis de insulina. El tribunal solo la condena por un delito agravado de lesiones y no por intento de asesinato, como pedía la acusación. Según la sentencia, ella se arrepintió en el último momento y llamó a emergencias para salvarle la vida. Se decreta, además, una orden de alejamiento durante más de 8 años. En Madrid ha comenzado el juicio contra el exmarido de Juana Canal. Se le acusa de matar a su mujer y descuartizarla. El crimen se resolvió 19 años después, cuando unos excursionistas encontraron los huesos por casualidad cerca de un pueblo de Ávila. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. La publicación sin consentimiento de fotografías, vídeos o audios de carácter sexual en Internet es un delito y puede afectar gravemente la salud mental de los afectados. Desde la Agencia Española de Protección de Datos trabajan para atajarlo. Ana descubrió que había un vídeo suyo circulando en las redes. Yo no me lo podía creer hasta que pude pedir que alguien me lo mandara. Su expareja la grabó en secreto y difundió las imágenes a sus contactos sin su consentimiento. Sí que me reconocí y era yo teniendo relaciones sexuales con él. Fue su forma de vengarse por romper la relación. Yo no podía dormir, tenía pesadillas, saqué fuerza de donde pude, me fui a denunciar. Pero la pornovenganza no es el único riesgo. Casi la mitad de los jóvenes reconoce haber compartido imágenes íntimas. También estuve a ver si fotos comprometidas y tal. Hay gente que yo creo que se confía demasiado. Sin calcular que al mandar esas fotos pierden el control. Esa persona lo ha ido pasando a otra y a otra y a otra. El problema es que no se denuncian por vergüenza, por miedo. Lo importante es actuar a tiempo y denunciarlo en esta página de la Agencia de Protección de Datos. Basta con que nos den un pantallazo desde el móvil en qué página web, en qué blog o en qué redes se está difundiendo. Contactan con las plataformas y en menos de 72 horas los responsables han eliminado esos datos de Internet. Así han retirado ya más de 200 contenidos sexuales y violentos. Contra el maltrato, tolerancia cero.
Este hombre era uno de los fugitivos más buscados de Europa. Fue condenado a más de 29 años de cárcel en Bélgica. Se le atribuyen delitos de tráfico de drogas o de falsificación de documentos. La Policía Nacional lo ha detenido en Madrid. La cantante Edurne es la primera invitada de esta semana en El Hormiguero. Dentro de un momento estará con Pablo Motos en el plató. El programa ha registrado su mejor semana histórica con una cuota media del 20,5% y más de 2,5 millones de espectadores. El presidente del Gobierno ha anunciado que mañana va a poner en marcha un plan de acción por la democracia para frenar la máquina del fango. El efecto de la investigación, de las investigaciones, tanto periodísticas como judiciales, a la esposa de Pedro Sánchez serán las medidas contra los medios de comunicación no afines que se conocerán en cuestión de horas. España, a 16 de septiembre de 2024. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.